Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos como cada semana con David Rosenthal para seguir hablando de los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. ¿Qué tal, David? Hola Jorge, muy bien, gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes. Bueno, cuando hablamos de los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, muchas veces suponemos que se dieron solamente en el área de influencia española, pero no es así, ya lo hemos visto en las últimas entregas con el Caribe, con daneses, con holandeses y con otras nacionalidades, y lo vamos a ver incluso en el Canadá, que como sabemos tiene hoy día una parte francesa y una parte de origen inglés, pero que ya desde sus primeros compases los colonos también tuvieron algo que ver, o hubo allí una mínima presencia judía que luego fue creciendo, ¿no? Sí, así es, pues la historia de los judíos en Canadá es particular, ya que en un principio esta colonia francesa llamada el Virreinato de Nueva Francia, o también la Nouvelle France, había sido designada por Luis XIV en 1663 con un edicto que decía que no podía haber otro credo que no fuera el católico. Entonces, en la Nouvelle France no hay registro de judíos. Sin embargo, está la historia de una niña que se llamó Esther Brandeau, y Esther Brandeau, que es la primera judía que llega a Nueva Francia o Canadá, al actual Canadá, en 1738. Ella había nacido en el 18 en Saint-Epry-le-Vallon, es decir, cerca de Bayona, en Francia, y ella emigró a Canadá, pero bajo una particular hazaña, porque llega bajo el nombre de Jacques Lafargue, y además de venir con el nombre de un niño, o sea, además de venir haciéndose pasar por un niño, era judía, y él decía que era, además de niño, era un niño católico. Se había convertido en marinero o en marinera en Burdeos y tomó un barco con destino a Quebec. Entonces llega a Nueva Francia a bordo del buque Saint Michel y dura en Canadá un año. Sin embargo, luego se dan cuenta de que ni era niño ni era católico, entonces se dan cuenta de que era judía y que era niña, y digamos que no es juzgada. Sin embargo, se le arresta y se le lleva a un hospital, al Hospital General de Quebec. Allá quien hacía de gobernador, de intendente, era Gilles Hocquart, y entonces lo que hace es que intenta que Brandeau, bueno, tiene como impresión de que Brandeau, es decir, Esther Brandeau, tenía deseo de convertirse al catolicismo y así permanecer en la colonia, pero esta niña, la primera judía en este norte de América, decide que quería ser judía y vivir en Canadá, así que a la final la deportan, pues no estaba autorizado un judío a permanecer en Canadá. Entonces digamos que esta es el primer testimonio, el primer testimonio que tenemos de una persona judía en Canadá. Luego de la Guerra de los 7 Años, que la Guerra de los 7 Años fue una serie de conflictos internacionales entre 1756 y 1763, que buscaba establecer el control en Silesia, y entonces esto había enfrentado
a Prusia, a Portugal, a Francia, incluso a Rusia, Suecia, España. Era una guerra que había enfrentado a la mayoría de los estados europeos y termina tras el Tratado de París de 1763 y con esto los británicos logran apoderarse de esta Nouvelle France y ahora se convertiría en una colonia inglesa. Entonces, es cuando quien, digamos, lleva a cargo toda esta travesía de conquista es el barón Amherst, Jeffrey Amherst, primer barón Amherst, que había sido un furibundo general que había luchado sobre todo contra los ingleses y que llega a Quebec y digamos que conquistando Montreal es que se hace con este dominio. Entonces para 1760 el barón Amherst atacó y se apoderó de Montreal y le gana Canadá para los británicos. Y aquí ya vemos que con él venían algunos judíos, eran miembros de sus regimientos, y entonces tenemos registro de Emmanuel de Córdoba, Aaron Hart, que no era sefardí, pero se mezcló, digamos, fue el fundador de la hispano-portuguesa de Montreal, de la sinagoga hispano-portuguesa, Hananiel García e Isaac Miramer. Entonces, en específico, Aaron Hart fue, además de militar, luego se convierte en terrateniente y se convierte también en un importante hombre de negocios y es de los primeros judíos que se convierte en líder comunitario. Entonces, se le considera padre de la comunidad judía de Canadá. Entonces, él es de los primeros miembros fundadores de la sinagoga española y portuguesa de Montreal, Sheari de Israel. Llega a tener muchas tierras, se convierte en un terrateniente y tiene 4 hijos, Ezequiel Har, uno de ellos. Pues vemos que Ezequiel Har luego ocuparía un cargo importante. Entonces hay una presencia judía desde la colonia inglesa en el Canadá. De los hijos destacados de Har es Ezequiel, como ya lo dijimos. Har se había establecido en Trois-Rivières y además de Ezequiel tuvo a Moses, a Benjamín y a Alexander. Todos se convirtieron en prominentes hombres de Montreal y ayudaron a construir la comunidad judía de esta ciudad. Ezequiel Har fue elegido para la legislatura del Bajo Canadá. Esto fue en el 11 de abril de 1807 y se convierte en el primer judío que ocupara una oposición oficial hacia y en general de todo el Imperio Británico. Entonces, cuando asume el cargo, toma juramento sobre la Torá, sobre la Biblia hebrea, y no sobre la Biblia cristiana, que era la usanza general. Entonces vemos que esto ya es un hito, digamos, en la historia no solo de Canadá, sino en toda la historia del Imperio Británico en relación con el judaísmo y los judíos. La población católica del Alto y el Bajo Canadá se indigna con esto y Ezequiel es expulsado de esa legislatura, es decir, lo echan de ese cargo el cual había obtenido. Por ejemplo, Sir James Henry Craig, gobernador general del Bajo Canadá en aquel momento, trató de proteger a Hart, pero la legislatura lo despidió. Así que en 1808 y 1809 sucedió esto. Y los franco-canadienses más tarde vieron esto como un intento de los ingleses de socavar su papel en Canadá. Entonces Ezequiel es reelegido, restituido para su cargo en la legislatura, pero a los judíos no se les permitió ocupar un cargo electo en Canadá hasta una generación luego. Entonces vemos que hay revueltas y protestas. Muy pronto comenzaron a exigir un gobierno responsable en Canadá y la ley que exige el juramento en mi fe de cristiano, que era la ley que regía aquel entonces ese juramento de las legislaturas, fue enmendada en 1829
para proveer para los judíos el no tomar el juramento. Entonces vemos que hay una posición fuerte de la comunidad judía canadiense que logra que se haga una enmienda en semejante cosa importante que es esto de la ley de juramento sobre la legislatura para aquella nación. Y en 1831 el destacado político canadiense, franco-canadiense, Louis-Joseph Papineau, patrocinó una ley que concedió plenos derechos políticos que eran equivalentes tanto para judíos como para cristianos. Y esto es algo que fue, digamos, el primer lugar de todo el imperio británico que concedía una ley así. Entonces, además de esto, vemos que la mayoría de los primeros judíos canadienses eran comerciantes de pieles, como lo habían hecho los franceses. Además, se habían enlistado en las tropas del ejército británico, así como el mencionado Hart. Otros se convirtieron en comerciantes y también en terratenientes. Esto de terratenientes no era muy común verlo en colonias, pues a los judíos se les había limitado bastante la tierra, pero acá vemos que se hacen con grandes latifundios siendo judíos. Entonces también vemos que hay una libertad religiosa importante desde un principio en el Canadá que en la actualidad es el hogar de una importante comunidad judía, está dentro de la lista de los países con una mayor comunidad judía. Y bueno, aunque la comunidad judía de Montreal era pequeña, por ahí unas 200 personas aproximadamente, se construye la sinagoga española portuguesa, la hispana portuguesa de Montreal, sinagoga español y portugués de Montreal, que se le conoce como Shearid Israel, al igual que la de Nueva York, comparte el nombre de Shearid Israel, y que está situada en la calle de San Kevin en Snowdown. Además, constituye la más antigua comunidad judía en Quebec y en Canadá, y más o menos, bueno, remonta la historia de esta comunidad a 1760, a pesar de que se constituye hacia 1768 y está afiliada a la Unión Ortodoxa. Entonces, bueno, esta sinagoga Shearid Israel, hay quienes dicen que en 1777 en Notre Dame Street se había fundado la sinagoga de Montreal, la primera, pero de esto no tenemos, digamos, un registro muy claro. Y en 1832, gracias a la labor de Ezekiel Hart, se aprueba una ley que garantiza a los judíos los mismos derechos políticos y libertades que los cristianos. Entonces, vemos que en Canadá ser judío es lo mismo que ser cristiano legalmente desde muy temprano, y hacia 1830 Samuel Liebschitz, que era alemán, fundó Jeusburg, que era como, digamos, una aldea judía que ahora está incorporada a Herman Mills en Kitchener, Ontario, que es un pueblo en el Alto Canadá. Y en 1850 había apenas 400 judíos viviendo en Canadá, y la mayoría de los judíos canadienses eran quebecois, es decir, estaban ubicados principalmente en Montreal. Tenemos registro de un primer judío que reside en Quebec, que es Abraham Jacob Franks, quien se había establecido en 1767, y su hijo David Salesby o Salisbury Franks se convierte en jefe de la comunidad judía de Montreal y además en oficial del ejército continental. Vive en Quebec antes de 1774, y Abraham Joseph, quien fue mucho tiempo una figura prominente en los asuntos públicos en Quebec, fija una residencia personal después de la muerte de su padre en 1832. Entonces, la población judía de la ciudad de Quebec desde hace muchos años se mantuvo pequeña, y los primeros esfuerzos de organización eran irregulares y de corta duración. El cementerio de la comunidad judía de Montreal es de 1853, y también se inaugura en ese mismo año un lugar de culto, es decir, otra sinagoga.
Y bueno, los servicios se llevan a cabo de manera intermitente y es hasta 1892 que la población judía de la ciudad de Quebec había aumentado lo suficiente como para permitir el establecimiento de la actual sinagoga es Bet Israel. Entonces, además de Sheari Israel, tenemos la de Bet Israel, y a la congregación se le concedió el derecho de llevar un registro hasta 1897. También tenemos registro de la Asociación Hebrea de Beneficios para Enfermos de Quebec, la Asociación Hebrea de Beneficios de Quebec para Inmigrantes y la Asociación Sionista de Quebec. Y para 1805, la población, que era de 350, de un total de 68.800. Luego vemos que crece la comunidad judía canadiense, pero ya con migración ashkenazi a raíz de los pogromos de Rusia. Y bueno, finalmente la Kehila de Canadá se convierte en una de las más importantes de todo Norteamérica. Bueno, realmente una historia impresionante la de Canadá, con este sentido más bien protector de la ciudadanía de origen judío, cosa que llama mucho la atención en el continente en aquellas épocas. Así que, bueno, como decíamos al principio, seguiremos aprendiendo de la presencia de judíos y especialmente de sefardíes en el Nuevo Mundo a través de estos encuentros semanales con David Rosenthal. Hasta la próxima, David. Gracias.